Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy lo he titulado ¿Cómo ordenamos nuestra vida cristiana? Primero que nada, yo, Calixto Villa, les voy a llevar siempre al sacrificio de Cristo, porque eso fue lo que hizo posible nuestra relación totalmente abierta con Dios el Padre. Eso fue lo que logró abrir el camino para llegar directamente a la presencia de Dios. Fue por eso que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que la presencia de Dios, indicando que el camino directamente a Dios ya estaba abierto por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Y dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La reconciliación de nosotros con Dios, el restablecimiento de la amistad nuestra con Dios, vino producto de la muerte de Jesucristo. Y muerte habla de un sacrificio. El sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz, es la única manera en que podemos ser reconciliados con Dios el Padre. Porque todos los seres humanos son enemigos de Dios por el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. El creyente debe entender y aceptar el valor de lo que Jesús hizo en el Calvario. Queridos hermanos y amigos, ese sacrificio es la respuesta para todos los problemas que el hombre pueda enfrentar, especialmente los problemas de la mente, especialmente cómo nosotros arreglamos nuestra vida diaria, cómo nosotros ordenamos nuestra vida diaria, cómo nosotros podemos andar en santificación, cómo nosotros podemos andar correctamente como creyentes. El sacrificio de Cristo es la solución para cada dificultad. En otras palabras, lo que Jesús hizo es la respuesta, y es la única respuesta a todos los dilemas del hombre. No que hay varias respuestas ni varios métodos, no, es la única respuesta a todo el dilema del hombre. Y la Biblia, fíjense que a la Biblia la llamamos Santa Biblia. ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta, ¿por qué la llamamos santa? ¿Por qué la llamamos santa? Porque este libro está lleno de guerras, asesinatos, sufrimientos, enfermedades, catástrofes, juicios, diluvios, engaño, prostitución, poligamia, crucifixión y un montón de cosas más. O sea que
aparentemente, si lo miramos superficialmente, no tiene nada de santo. No tiene nada de santa la Biblia. Entonces, ¿por qué la llamamos Santa Biblia? Porque la Biblia es el único libro que dice la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre el diablo, la verdad de la salvación y el futuro eterno de Dios con todos los que creen. Es el único libro que dice quién es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que le llamamos Santa Biblia. Miren, aquí lo dice, Santa Biblia. Porque dice la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la única salvación verdadera. Hay muchos salvadores en el mundo, pero solo uno, Jesucristo. Él fue quien pagó y quitó el pecado. Él es la única vida verdadera. Él dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Y el sacrificio de Él en la cruz es el único camino por el cual el hombre puede caminar para ser reconciliado con Dios. Jesús es la única puerta a Dios el Padre. En vano trabaja y vive el hombre si rechaza el sacrificio de Jesús en la cruz. Miren, hermanos, yo creo que enseñanzas como estas no hay muchas. La gran mayoría de ministros se concentran en las cosas del mundo, en lo material, en gratificar la carne para sentirnos bien, en logros y éxitos del mundo. Ellos creen que esto es el Evangelio. Y yo entiendo que lo hacen porque no conocen ni tienen revelación de estas grandes verdades que hoy les estoy enseñando. Y no solamente hoy, si usted entra ahí a las redes sociales, en Google o en Facebook, usted puede ver que todas las semanas traigo diferentes estudios sobre estas grandes realidades. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La iglesia dejó ya hace muchos años la enseñanza del sacrificio de Jesús. Es por eso por lo que no hay poder ni revelación en la mayoría de los púlpitos. Porque el Espíritu Santo no glorifica nada que no tenga que ver con Jesucristo. El Espíritu Santo solo trabaja bajo los parámetros del sacrificio de Jesús. Yo recuerdo que antes la iglesia se enfocaba mucho en la salvación de los nuevos convertidos y cuando alguien se convertía lo abrazaban, lo apoyaban, lo enseñaban, lo amaban. Pero ahora ni eso se hace. Ya no se hacen llamados para que la gente se convierta. Ya no vamos en busca de los perdidos. Ahora la iglesia está en busca del billete, del dólar, de la gratificación personal. Es por eso que no hay poder, no hay revelación, no hay fruto del Espíritu Santo. Yo he conocido a montones de creyentes que creen en Jesús, pero no creen en el sacrificio de Cristo por el pecado. Esta forma de creer no salva a nadie. Esta forma de creer no bendice a nadie.
creer solo en Jesucristo y rechazar el sacrificio de Jesús no salva a nadie. Creer en Dios y rechazar a Cristo y el sacrificio de Jesús no salva a nadie. Pablo dijo en Romanos 10:9, dijo que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la manera bíblica de ser salvo. Esta es la manera de Dios. Confesar a Jesús, el Señor Jesús, con nuestra boca, y si no podemos con la boca, con el pensamiento. Y creyeres en tu corazón, creemos que Él murió, creemos que Él se sacrificó por el pecado, pero Dios lo levantó de los muertos. Si creemos eso, seremos salvos. Esto significa que Jesús es el Señor de la gloria y el Salvador de los hombres, y que Él murió en la cruz para que seamos salvos. Esto significa que usted cree en su muerte y la resurrección corporal de Cristo. Esto significa que usted cree que Jesús fue la ofrenda, el sacrificio por el pecado, y como es obvio, serás salvo. Hay ministros que, para solucionar los problemas de su congregación, abren un consultorio en su propia iglesia de psicología para educar a sus miembros psicológicamente, para darle consejitos psicológicos. O sea que como lo veo yo, nos estamos abandonando la Biblia y recurriendo a los métodos del mundo. Porque la psicología es un invento de los hombres. Los consejitos psicológicos son inventos de los hombres que estudian el comportamiento de los hombres. Pero nada de eso funciona. Los métodos humanos no funcionan en cuanto a los problemas del hombre. Miren, muchos creyentes tienen un conocimiento básico de Cristo y del sacrificio. Ellos saben que Jesús murió por ellos. Y eso es suficiente para llevar una vida de victoria. Usted no tiene que saber mucho, no tiene que entender mucho para ser un cristiano victorioso. Solo creer que Cristo murió por ti, que fue sacrificado y que resucitó, eso te salvará. Y tendrás entonces toda la ayuda del Espíritu Santo. Hay muchos que todo lo que conocen es esto. No saben más que eso. Solo entienden lo básico de su creencia. No van más allá. Ellos solo creen, Jesús murió por mí. Y por supuesto que el creyente es salvo cuando cree en lo básico. Cristo murió por mí. Pero entienda algo, que para madurar y crecer en la vida cristiana debemos alimentarnos de alimentos sólidos de la palabra de Dios. Debemos dejar la leche y crecer. Hay muchos pastores que prefieren siempre estar con la leche, pero con la leche el cristiano se va a mantener hecho un niño. Y usted necesita que su congregación crezca, madure. Y para eso necesita alimentarnos con comida sólida, fuerte, que hacen crecer. Pablo
les dijo a los corintios, Pablo le dijo a los corintios, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el cristianismo hay hermanos que todavía son carnales, niños en Cristo. Pablo les dijo a los hebreos, yo creo que fue Pablo quien escribió el libro de los hebreos, por muchísimas razones, tanto bíblicas como de la historia. Los primeros padres, los primeros apóstoles, los primeros cristianos afirmaban y creían que fue Pablo el quien escribió el libro de los hebreos. Después, cuando pasó el tiempo en esta era moderna, pues entonces cambiaron los eruditos, cambiaron las cosas. Yo creo que fue Pablo, pero bueno, este no es el tema. Pablo les dijo a los hebreos, ustedes deberían ser ya maestros, pero todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que hay que estudiar, hay que creer, hay que crecer, hay que madurar, y se hace por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras, por medio del estudio de las Escrituras diligentemente. Y la principal doctrina para madurar y crecer como un cristiano sólido es el conocimiento profundo de quién es el Hijo de Dios, del porqué del sacrificio por el pecado en la cruz y de cómo vivir el cristianismo. Eso es lo principal. Esto es súper importante para que el nuevo creyente pueda estar firme en la roca contra todas las tormentas de la vida. Esto es necesario para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Estar firme ahí de quién es Jesucristo. Alabado sea su nombre, de su obra, del pacto nuevo. Esto es principal para que su casa no caiga cuando vengan las tormentas, las lluvias torrenciales y los vientos, y den contra usted, que usted pueda seguir firme. En una ocasión, Pedro dijo ahí en primera de Pedro 3:15 que si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, él nos exhorta y nos dice que estén siempre preparados para dar una explicación. Pero casi nadie sabe cómo dar una explicación. La mayoría de los creyentes no saben nada, no entienden nada, y menos del sacrificio de Cristo. No saben lo que el sacrificio hace en cuanto a nuestra santificación. En otras palabras, no conocen cómo debemos vivir para Dios diariamente. No lo conocen. No saben cómo crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. No saben cómo es que podemos vivir en victoria total contra el mundo, la carne y el diablo. No lo saben, no entienden. De hecho, gran número de creyentes nunca han escuchado estas enseñanzas que yo les estoy dando hoy. Todo lo que han oído hablar es de mis metas, mis logros, mi dinero, mi prosperidad, mi templo, mi casa, mi negocio, mis ovejas. Todo lo que escuchan es dinero, vende los 4 puntos cardinales, dinero, fluye, el verde para arriba, el verde, el dólar. Eso no es el evangelio. Eso no son predicaciones de la palabra de Dios.
Yo quisiera saber qué van a hacer si el dólar un día cae y pierde su valor. De hecho, cada día vale menos. Yo voy a ver qué van a hacer si algún día, ojalá que no suceda, pero si sucede que el dólar caiga completamente y que el dinero chino sea el número uno, el ruso, yo voy a ver qué van a hacer ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? Empezar a darle la gloria al dinero chino y al dinero ruso, porque se acabó la gloria del dólar. Bueno, no quiero meterme en este asunto ahora, porque si no, no voy a parar. ¿Cuál debe ser o cuál es la función correcta de un verdadero ministro del Señor? De un verdadero apóstol, profeta, evangelista, maestro. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: el cual también nos ha hecho ministros suficientes, hay otra traducción que dice competentes, del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, no de la letra. Cuando habla no de la letra, dice no de la ley de Moisés, no del Antiguo Pacto, sino del Espíritu, de ahora, del Espíritu Santo, del Nuevo Pacto, porque la letra mata. Todo lo que la ley puede hacer es matar, más el Espíritu vivifica. El tiempo del Espíritu es el que estamos viviendo después de la muerte de Jesucristo. Estamos viviendo en el Nuevo Pacto, en la gracia del Señor. Entonces, aquí yo puedo ver en este versículo muchas cosas importantes y muchas cosas revelantes de lo que es un ministro, un apóstol, un profeta, como usted quiera llamarlo, verdadero del Señor. 1. Dios nos hace ministros, y la palabra ministro es diáconos en griego, que significa un servidor, un sirviente para un servicio sagrado. Pero hoy vemos que a esta gente hay que servirlo. A esta gente hay que servirle pleitesías. A esta gente hay que besarles la mano, los pies. ¿Para qué son ministros? Son ministros de un nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. No de la ley de Moisés ni del antiguo pacto. El pacto viejo ya no existe. Cristo lo reemplazó con su muerte y su resurrección. Es una época del Espíritu Santo, una era del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo siempre ha estado operando toda la vida, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora somos el templo de Dios. Ahora tenemos toda la ayuda total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo glorifica a Cristo, solo apoya y respalda el mensaje de un ministro que vive y habla de Cristo. Solamente. La letra solo puede matar. La ley de Moisés todo lo que hace es matar, porque dice, si haces esto, vivirás. Si no lo haces, muere. Pero todos los hombres fallan. La letra solo puede matar. La ley de Moisés solo mata. El Espíritu de Dios, el Espíritu en el nuevo pacto en nosotros, da vida por Cristo, debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Entienden? Eso es lo que está enseñando aquí. Ese es el ministro. Y esto es importante entenderlo porque
Pablo dice que muchos apóstoles y profetas vienen y predican. Muchos apóstoles y profetas falsos vienen y predican a otro Jesús que el que hemos predicado, y reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. O sea que hay otro Jesús, hay otro evangelio, hay otro espíritu que mucha gente aceptan. Esto lo enseñó Pablo ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 11, capítulo 11, léaselo completo. El evangelio de la prosperidad que se predica hoy es otro Jesús, tiene otro espíritu y es otro evangelio. Esté usted de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo, el evangelio de la prosperidad como se predica hoy día no es el evangelio de la Biblia. No lo es. Es otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Para que usted sepa. De hecho, hoy día se predican de muchos Cristos, de muchos espíritus y de muchos evangelios que nada tienen que ver con Jesucristo y el sacrificio del Calvario, nada. Por eso es que estos temas y estos estudios son muy productivos, dan mucho fruto para aquellos que los escuchan. Queridos hermanos, es fácil identificar a un verdadero apóstol y profeta. Por sus frutos los conoceréis. El mensaje que predican los identifican claramente. Pedro el apóstol nos enseñó cómo identificarlos. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2. Y mire qué clara está la escritura. Si usted se deja engañar es porque usted quiere. Yo aquí le estoy enseñando lo que dice la Biblia, para que usted esté firme siempre contra todas las mentiras y las acechanzas y diseños que se levanten de las tinieblas. Se los voy a leer en 2 traducciones bíblicas. En la Reina Valera y en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice, vamos a leer del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, en el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Muchos seguirán sus caminos perniciosos y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, este es el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Yo les voy a explicar estos versículos que acabo de leer. Se los voy a explicar con la traducción viviente, para que usted tenga un entendimiento más claro de todo esto. Dice, en Israel también hubo falsos profetas,
tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa de estos maestros se habla mal del camino de la verdad. Hoy todo el mundo habla mal del cristianismo. Dice, estos son unos bebidores, son unos ladrones, ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿Para que me saquen el dinero? Aquí está profetizando y enseñando. Y miren lo que dice el versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Inventarán formas de sacarle el dinero. Se ponen ahí en las camas a pensar y a meditar qué voy a decir para que suelten el billete. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Un falso maestro es alguien que presenta un camino de salvación o un camino de santificación aparte del sacrificio de Jesús. La idea que nos está dando estos versículos, que estos falsos maestros incluyen en sus enseñanzas, ellos incluyen algo de doctrina verdadera y luego ingeniosamente incluyen la enseñanza errónea. En otras palabras, predican y enseñan las dos cosas, el error y la verdad. Ese es el disfraz. La Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y sus ministros también se disfrazan como apóstoles de justicia. En otras palabras, predican y enseñan las dos cosas, el error y la verdad. Y el error, si usted predica la verdad y después el error anula la verdad. Esto se hace muy sutilmente. La mayoría de esta gente niega el sacrificio de Cristo por sus acciones y por su estilo de vida. Y esto hará que venga la destrucción sobre ellos y sobre aquellos que les siguen. En estos ministerios, los creyentes son explotados financieramente. Ofrenda, diezmos, pactos, la avaricia, la desesperación por el dinero es tanta que caen en el error, en la mentira, en la falsedad. Se convierten en estos falsos apóstoles y profetas. En estos ministerios, los creyentes son explotados en vez de ser desarrollados. La causa es el dinero. Si no hubiera paga por ser ministro, hágase esta pregunta: ¿cuántos en realidad serían ministros? Miren, Pablo, ahí en 2 de Corintios 11:3, él dijo aquí algo muy poderoso que quiero compartirlo con ustedes. Él dijo así: mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva
con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. La simplicidad que es en Cristo. El interés de Satanás es apartarnos de Cristo y del sacrificio del Calvario. Solo creer es simple. Hay muchos que se prostituyen queriendo vivir en el antiguo pacto y en el nuevo. Es el caso de los cristianos judaizantes. Hay un gran grupo de cristianos hoy en día que después que fueron iluminados, que estuvieron viviendo en el Nuevo Testamento, salvos, entusiasmados, ahora empiezan a vestirse, a comer, a hablar, a usar la gorrita, a aprender hebreo, porque ellos piensan que de esta manera son más santos y más santificados y dicen, volvamos a nuestras raíces. ¿Entienden, hermanos? No es por comida ni bebida que usted se santifica. Es por la sangre de Jesucristo solamente. El sacrificio de Cristo no solo nos justificó, sino que también nos santificó desde el momento que creímos. Y si esto es así, y así es, entonces Cristo nos dio el medio para poder vivir una vida santificada, libres de toda opresión, depresión, miedo, frustración, desilusión y libres de vivir una vida desorganizada. El sacrificio de Cristo está más enfocado en nuestra santificación que en nuestra justificación. ¿Te escuchó bien lo que yo dije? Las epístolas de Pablo hablan más de cómo nosotros debemos vivir para Cristo, más que la salvación. Habla más de la santificación que de la justificación. Yo estuve leyendo el otro día de un erudito bíblico que dijo que el 90% o más de las 14 epístolas de Pablo, 14 porque incluyo hebreo, tratan con la santificación, o sea, cómo vivimos para Dios en vez de la justificación. Por supuesto que Pablo lidió con el asunto de la justificación, pero más que nada sobre nuestra santificación, o sea, cómo vivimos para Dios, cómo arreglamos nuestra vida. Así que lo más importante para su vida y para mi vida, después que hemos creído, después que hemos sido justificados, es cómo vivir para Dios exitosamente. Y aquí es donde está el problema más grave de la iglesia hoy día. La mayoría no saben cómo vivir para Dios. Y la realidad es que la mayoría de los creyentes no saben vivir para Dios. Es la realidad. La mayoría son carnales, mundanos, están llenos de 1000 vicios. Las pasiones se lo están comiendo. Todos los días caen en pecado, se están convirtiendo en practicantes del pecado. El pecado los domina. Es más, la mayoría de los creyentes hoy día creen que si usted es un exitoso empresario, que eso significa ser un cristiano exitoso que sabe vivir para Dios. Los otros días, en mi trabajo, estábamos almorzando, tenemos una mesa donde almorzamos todos. Y entonces ya todos estaban comiendo, yo llegué con mi plato, puse mi plato ahí,
incliné mi cabeza y dije, gracias Padre por estos alimentos, bendícelos y santifícalos en el nombre de Jesús, amén. Así de simple. Y entonces uno de ellos me preguntó sobre los judíos. Él me preguntó y tuvimos una discusión amigable y me decían, ¿por qué los judíos tienen tanto dinero y son tan exitosos? Y entonces decían, parece que Dios está del lado de ellos también, me dijeron. Y mucha gente piensa así, de esta manera, aún creyentes. Estos no eran creyentes, pero estaban ahí escuchando y viendo. Y entonces yo tuve que explicarles que tener dinero y poder no es una señal del favor de Dios. Aunque Dios puede, si Él desea, darle dinero y poder a quien sea. Entonces les expliqué que todos los hombres y mujeres en el mundo pueden crear riquezas, sean creyentes o no. Algunos estudian una profesión que después les genera dinero. Otros ahorran y hacen negocios. Otros invierten. Estas son maneras por las cuales se pueden generar riquezas. Depende mucho del enfoque de la persona, de lo que la persona le gusta hacer. De que las personas digan, yo quiero... Mire, si usted se enfoca en algo, si usted dice, yo quiero ser rico, y usted se enfoca desde juventud a ser rico, usted va a ser rico. Porque se enfocó en eso. Pero también hay otro grupo en el mundo que todo lo que hacen, incluyendo a creyentes, es gastar y consumir todo lo que ganan. Creo que la iglesia necesita educadores financieros que nos enseñen sobre todas estas cosas. No los modernos educadores financieros que tenemos ahora, que lo que dicen ellos, dame a mí, dame a mí, dame a mí, y se te va a multiplicar a ti. Bueno, podríamos decirle a ellos lo mismo, dame a mí, dame a mí, dame a mí, se te va a multiplicar a ti. Pero eso no lo predican. Les expliqué que todo aquel que rechaza a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador, no agrada a Dios. Así sea el dueño del mundo, con todo el poder del mundo y con toda la plata del mundo. Y la nación de Israel, si no cree en Jesucristo y la obra del Calvario, tampoco agrada a Dios, así sean el pueblo escogido de Dios. La nación toda de Israel, para aquellos que no creen en Jesucristo, están bajo el juicio de Dios por rechazar al Mesías. La Biblia dice que un día todo Israel será salvo cuando crean en Cristo, porque Dios les hizo promesas a los antepasados y Dios no quebranta ninguna de sus promesas. Pero por ahora son enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, por causa del sacrificio de Cristo. Esto lo enseña la Biblia. Romanos 11, 25 al 28. Vamos a leerlo. ¿Te quiere aprender todo sobre los judíos? Vaya a Romanos 11. Y el 10 también. 10 y 11. Pero vamos a leer 11 del 25 al 28. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, de Sión vendrá el libertador y quitará de Jacob la impiedad. 27.
Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios les hizo promesa a ellos y Dios va a cumplir su promesa. Pero todo aquel judío o cualquiera en el mundo que no acepte a Jesucristo, por mucho que crea en Dios, si no acepta a Jesucristo, si rechaza a Jesús como el Hijo de Dios, es un anticristo y no tiene salvación. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y punto. Esto no tiene discusión. Esto no tiene discusión. Solo Dios es quien puede lidiar con esta gente. Y la Escritura dice que todo Israel será salvo en los días finales. Es una promesa de Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sabemos. Pero Dios es todopoderoso y Él puede hacer todas las cosas. Dios mismo le dijo a Jeremías en una ocasión, esta gente son duros de corazón, son duros de mente. Dios es el único que puede lidiar con ellos. Los creyentes, para vivir en victoria, se inventan 1000 cosas, especialmente los creyentes modernos. Cuando la realidad del asunto es que ya Cristo nos dio el método de la victoria. Fe en el sacrificio del Calvario. Ese es el método. ¿No dice la Biblia que en la cruz del Calvario Jesucristo derrotó al diablo con toda su gente? Entonces, la victoria nuestra está allí, en esa cruz del Calvario. Unos dicen una cosa, otros otra. Unos dicen ayuna varios días, ora tantas horas, lee tantos libros, ve a un consultorio con un psicólogo, ve a un encuentro. Te dan diferentes tipos de fórmulas para que crezcamos y para que seamos cristianos exitosos y vivir una vida santa. De hecho, ya ni se mencionan los encuentros. Te dicen, ve a un consultorio de parejas, etcétera, etcétera, pero las parejas siguen matándose entre ellas. Porque nada de eso parece trabajar. Yo les digo, si alguien viene a mí a pedirme un consejo, yo les voy a decir lo que yo hago. Y les voy a decir, hagan lo mismo. Y se resolverán todos sus problemas en su vida, en su casa, en su familia. Nada parece trabajar. ¿Saben por qué? Porque el enfoque está equivocado. Solo la palabra de Dios tiene la respuesta y la solución. Y eso es lo que vamos a aprender en este día. Como creyentes, usted y yo debemos poner nuestra fe constantemente en el sacrificio de Cristo. Eso es todo. Esta es la simplicidad del Evangelio. De esta simplicidad, Satanás quiere mover al creyente. ¿Cómo yo pongo mi fe en Cristo y el sacrificio? ¿Cómo yo lo hago diariamente? Miren, lo que les voy a decir, se los voy a decir, no como medio de exaltarme a mí mismo, de darme crédito, pensar que esto me gana puntos ante Dios. No, yo no gano puntos ante Dios por hacer nada, sino por solo mi fe en Jesucristo. Eso es lo que agrada a Dios, la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios y en esa obra que Él hizo. Miren, yo todos los días me levanto
a veces me levanto a la 1:30, a veces a las 2, a veces a las 3, a veces a las 4. Y después que me lavo la cara, la boca, me hago un cafecito y me pongo a estudiar. Pero antes de estudiar, yo oro. Y todos los días, sin fallar, todos los días al levantarme en la mañana, yo oro de esta manera. Gracias, Padres, por un nuevo día. En el nombre de Jesús vengo ante ti. Mi fe está en tu Hijo Jesucristo y en el sacrificio de la cruz, el sacrificio de sí mismo, el sacrificio del Calvario. Ahí está mi fe. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu palabra y gracias por el don del Espíritu Santo. Y entonces digo, Señor Jesucristo, sé mi maestro. Amén. Después estudio y después más adelante tomo tengo una rutina de apartarme y empezar a orar y a interceder y orar por diferentes tipos de cosas, que hay mucho de qué orar y mucho de qué interceder. Esta es la manera que yo hago. Eso es poner nuestra fe en Dios. Yo no la estoy poniendo en mí mismo, ni en mis habilidades, sino en lo que Dios hizo por mí a través del cuerpo de Jesucristo. Mi fe está allí. Estoy tomando la cruz, negándome a mí mismo y siguiendo a Jesucristo por todo eso que Él hizo. Y esto lo hacemos como un estilo de vida diario. Esto es vivir a la forma de Dios. Debemos mantener nuestra fe exclusivamente en Cristo y en el sacrificio del Calvario todo el tiempo. Yo no me levanto en la mañana y empiezo a decir, voy a tratar, un ejemplo, no voy a decir mentiras. Y ahí todo el día tratando de no decir mentiras, no. Yo no estoy esforzándome en decir mentiras. Yo no estoy esforzándome en no pecar. Yo no estoy esforzándome en vivir agradable para Dios. Yo me esfuerzo y pongo mi fe, que es lo único que Dios demanda de mí. Mi fe en Jesucristo y la obra del Calvario. Entonces tengo la ayuda del Espíritu Santo y yo automáticamente dejo de mentir, dejo de pecar, dejo de vivir en los deseos y en los gustos del mundo. Esa es la llave, esa es su fe. Su fe debe tener el objeto correcto y ese objeto correcto es Jesucristo y el sacrificio solamente. Desde que yo aprendí esto, crecí poderosamente en el Señor. Si usted trata de vivir la vida por otro medio aparte de Cristo, usted está en el camino equivocado. Si usted trata de superarse como cristiano por sus métodos, disciplina y fuerza de voluntad, usted va a fracasar, porque no es el método de Dios. Usted no va por sus propios métodos, sino por el método de Dios. Lo único que usted debe hacer es orientar su fe en la dirección correcta y entonces todo lo demás vendrá fácilmente. Porque tanto el hacer como el desear y el querer serán dados por el Espíritu Santo. Es Dios quien lo hace. Lo que pasa es que mucha gente no entiende esto, no lo comprenden porque vienen de un mundo donde tenían que hacer de todo para poder vivir y sobrevivir.
Filipenses 2:13 lo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien nos capacita, el Espíritu Santo es quien nos fortalece. El Espíritu Santo es quien fortalece al cristiano en su interior, produciendo el querer como el hacer. Ese cristiano estará deseando de hacer la voluntad de Dios. No es usted quien lo produce, sino el Espíritu Santo. Y esto va a suceder así cuando su fe está debidamente en Jesucristo y en el sacrificio del Calvario. Ese es el método de Dios. De lo contrario, no había necesidad de cambiar el pacto antiguo por el nuevo si hubiéramos seguido en el antiguo. Entonces hoy día lo que pasa es que los cristianos son salvos por fe y después quieren santificarse ellos mismos en los métodos del antiguo pacto. No funciona así. Si su fe está en otras cosas, usted va a fracasar. Yo he conocido a cristianos que creen en un montón de estupideces. Son supersticiosos, creen en los horóscopos, en las cartas, en la brujería, creen en el espiritismo, en la mente sobre la materia, creen en la fe sin un objeto, sin una persona, sin un sacrificio por el pecado. Tienen una fe grande en sí mismos, pero la fe grande en sí mismos nada tiene que ver con el cristianismo ni con el evangelio. La fe que muchos profesan es solo fe humana, nada tiene que ver con la fe de Jesucristo. Muchos tienen una fe prostituta. ¿Saben por qué? Creen en Jesucristo y también en Alá, en Mahoma, en las religiones de la India. Los otros días estaba viendo un programa donde en la India tienen un templo gigante con ratas viviendo. Millones de gente le traen comida a las ratas y hay más de 20,000, 30,000 ratas en esos lugares. Y dicen que eso es un templo santo con ratas santas. Romanos capítulo 1 habla sobre esto. Y la gente van, visitan esos lugares, recibiendo las bendiciones de la rata. Y dicen, todas las religiones llevan a Dios porque todas creen en Dios. Déjenme decirle que solo hay un camino a Dios, solo un camino a Dios. Jesucristo, y solo un sacrificio por el pecado, la crucifixión de Jesucristo. Con todas estas estupideces, usted no es un cristiano, sino es un brujo. Usted no tiene a Dios, su Dios es el diablo. Disculpen mi franqueza, pero tengo que ser bien claro en todos estos asuntos. Los Gálatas fueron perturbados de la fe exclusiva en Cristo por judíos que se habían convertido a Cristo. Ellos le dijeron a la iglesia de los Gálatas, fueron allí y le dijeron, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es lo mismo que sucede hoy. En otras palabras, ellos enseñaban salvación por fe y la salvación por la santificación por obras. Y Pablo les respondió y dijo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ni nadie será santificado. Esto lo agregué yo, Gálatas 2:16, pero es la realidad. En otras palabras, no hay nada que usted pueda hacer para justificarse ante Dios. No hay nada que usted pueda hacer para poder ser santificado. Todo lo que Dios demanda del creyente es fe solamente. Por lo tanto, usted es salvo por fe y vive su vida cristiana por fe. En otras palabras, su estilo de vida se arregla al solo creer. Automáticamente se arregla su estilo de vida, su mente. Usted entonces, la mente de Cristo, usted se convierte en la mente de Cristo. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Inmediatamente, cuando usted cree, empieza a pensar como en Cristo, como Cristo, empieza a orar como en Cristo, empieza a hablar como en Cristo, empieza a ver las cosas como Cristo la ve. ¡Alabado sea su nombre! ¿Entienden? ¿Entienden? Si usted lo trata de hacer como los judaizantes, entonces, escuche, usted cae de la gracia. En otras palabras, la gracia pierde su poder sobre su vida. No que la gracia no tiene poder, ni que la gracia va a perder su poder, sino que la gracia deja de fluir en su vida. Porque sencillamente el creyente está tratando de salvarse o de santificarse por medios de esfuerzos de la carne, esfuerzos de uno mismo. Miren, déjeme explicar algo. Usted predica y enseña porque cree que Jesucristo es el medio de salvación. Usted no lo hace para salvarse. Y así, de la misma manera, usted sirve al prójimo, ayuda a la iglesia, al desamparados, da el diezmo, da ofrendas, socorre al necesitado, va a la iglesia todas las semanas, etcétera, etcétera. Ayuna, ora. Lo hace no para salvarse, no para ser más santo ni para acumular puntos ante Dios, porque de lo contrario lo estaría haciendo sin amor. Y la fe genuina solo obra por amor. Esto está poderoso. Yo no lo hago, actúo y vivo en santificación para ser salvo. Yo actúo, hago y vivo en santificación porque soy salvo por fe. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Todo esto es maravilloso. Hay un escritor que da unos puntos que son muy valiosos para que usted pueda entender todo esto que estamos enseñando. Él dice, él da 4 puntos y él dice, Jesús es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. Y da varios versículos bíblicos. 2, el sacrificio de Cristo es el medio y el único medio por el cual todas estas cosas hermosas nos son dadas de Dios. 3, con Cristo como nuestra fuente y el sacrificio, el medio, el objeto de nuestra fe debe ser el sacrificio de Cristo. En otras palabras, lo que se logró allí. Y 4, con Cristo como nuestra fuente y el sacrificio como el medio, entonces el Espíritu Santo, quien trabaja exclusivamente dentro de los límites del sacrificio, obrará
poderosamente a nuestro favor. Esto es el Evangelio. Aquí es donde está la clave. Si creemos esto, estaremos en una continua victoria en nuestra manera de vivir para Dios. Los testigos de Jehová salen a predicar de casa en casa, porque les dicen que si no lo hacen, pierden la salvación. Pero el creyente que está viviendo por fe, sale a predicar porque es salvo y quiere que otros también sean salvos. Lo hace por amor. No lo hace para ser salvo. Miren, hermanos, sobre todas estas cosas, sobre todo esto el estudio que le hemos dado, que yo he dado, Satanás no quiere que el creyente sepa todas estas verdades que yo les estoy enseñando hoy. Porque cuando usted está caminando en la gracia de Cristo, todo el poder de Dios para vivir en santidad estará a su disposición. Usted no necesita nada más para vivir que la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo es Jesucristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio. Lo enseña Romanos. Satanás fue derrotado en el Calvario por ese sacrificio, al igual que todos los principados, poderes, potestades, demonios y ángeles caídos. El hecho que fueron derrotados no quiere decir que ellos hacen guerra contra usted. Y de la misma manera usted se mantiene en victoria contra todo lo que venga contra su vida, mientras su fe se mantiene en el Calvario. Cuando Pablo enseñó sobre sus debilidades en Corintios, él no estaba refiriéndose a pecados en su vida, porque hay muchas personas que toman estas palabras de Pablo y la aplican a sus vidas para justificar pecados personales. Él se estaba refiriendo a las dificultades que encontraba en su camino. Yo aclaro esto porque hay muchos maestros que dicen: no mire a mis debilidades, pero las debilidades de ellos son actos de pecados que cometen contra el Señor y contra la iglesia. Esto no son debilidades, sino son descaros. Y tratan de justificar sus pecados con versículos bíblicos. No, no y no. Un líder, si comete pecado, debe arrepentirse privada y públicamente si es necesario. Y debe apartarse del pecado, pero no debe justificarse a sí mismo. El que no reconoce el pecado no avanza. Y Pablo enseñó sobre esto a Timoteo. Él le dijo a Timoteo que un líder debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Él le dijo que debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación de las otras gentes. Entonces, el diablo engaña diciendo: todos somos débiles, todos pecamos, somos imperfectos, somos carne. No mire a mis debilidades, hermano, no me critiques, no me juzgues, etcétera, etcétera. Esa es la razón principal. Pone tropiezo a los creyentes. Pone tropiezos a los creyentes para que no aprendan las cosas que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la santificación. Cuando el creyente está andando de acuerdo al sistema de Dios, toda su vida se arreglará.
El sacrificio de Cristo es la respuesta, es la única respuesta. No busque otras porque no la va a encontrar. Ninguna otra funciona. Nada en este mundo funciona. Solo el sacrificio de Jesús funciona. Solo el sacrificio de Jesús es lo que hace libre al hombre de todo. Solo así el Espíritu Santo ordena todo nuestro comportamiento para vivir una vida santificada para Dios. Solo de esta manera. Yo creo que esto es suficiente. Hemos dado un estudio amplio sobre cómo podemos ser cristianos victoriosos. Les enseñé cómo yo lo hago y de esta manera puedo mantenerme victorioso diariamente. Y usted también puede hacerlo. Todos podemos hacerlo. Es sencillo, es simple. Lo que pasa es que hay que enseñar todas estas cosas para que la gente le entre, que si no le entra de una manera, le entra de la otra. Esto es todo por hoy. En el próximo estudio, yo les voy a enseñar a ustedes bastante de quién es Jesucristo. Voy a hablar de Jesús, voy a hablar de su obra, voy a hablar de todo ese plan de Dios. Porque ya esto no se predica. Y esta es la única manera que el cristiano crece poderosamente. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.